Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 24, versículos 23 y 24. Estamos en este pequeño, esta serie de estudios hablando de vivir como iglesia. Hemos visto una infinidad de temas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque nos permites congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y en muchas maneras, a lo largo de todos los años, de muchos años, aquí has levantado una iglesia, la has levantado, usado hermanos a lo largo de décadas aquí para poder hacer esto una realidad, pero sobre todo la obra de Cristo. Sin Cristo no hubiera habido iglesia, sin Cristo no hubiera habido una congregación aquí. Gracias, Señor, te damos por lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pido, Señor, que tú nos recuerdes esta obra cuando llegamos aquí, cuando cantamos, cuando escuchamos tu palabra, cuando leemos tu palabra, cuando damos tu testimonio, cuando ofrendamos, que recordemos constantemente la obra de Cristo por nosotros, tanto su muerte como su resurrección. Bendice en las clases de niños, también en la guardería, y Señor, también por los hermanos que no están aquí presentes por causa de la enfermedad, que han estado batallando con su salud, Señor. Te ruego, Padre, que tú les ayudes, tus fortalezas de familia, y los que en este momento están trabajando, están en sus labores, aún sin poder salir. Señor, también que tú hagas tu obra en sus corazones, más adelante puedan escuchar el tiempo de predicación, sobre todo podamos ver desde el momento, el próximo domingo, Señor, aquí entre nosotros. Gracias, Señor, te doy por tantas bendiciones que has dado a los demás aquí presentes. Quizás algunos están aquí aún con todo y luchas, pero están aquí, Señor. Te pido, Señor, tu bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los más hermosos aspectos de la obra de Dios cuando nos ha salvado es que Él ha llamado a muchas personas de todas las clases, de muchos trasfondos, a estar aquí en una comunión, Aquí hay mucha gente con diferentes trasfondos, tanto sociales, educativos, de edad, inclusive trasfondos políticos, sociales, culturales, inclusive regionales, y estamos aquí juntos, y nos une solamente el Evangelio. Es lo único que nos une y lo que hace que podamos estar aquí y podamos saber que estamos en familia. Es desafiante porque estamos aquí en un tiempo de adoración, y la adoración en general va a hacer dos cosas: o nos va a unir como iglesia local o nos va a dividir como iglesia local. La adoración puede crear esos dos efectos. Cuando uno lee este pasaje de Juan, viene una plática entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Y ella empieza a decir, ¿y dónde se tiene que adorar? Porque ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que aquí. Y él les contesta, va a llegar el momento en que ni allá ni aquí, porque Dios quiere adoradores en sí. Desde los tiempos de la primera venida de Cristo, la adoración tiene este potencial de causar divisiones en las iglesias. La adoración que glorifica a Dios es uno de los frutos más dulces y bellos que hay en gente salva. Para esto tenemos que, en primer lugar, definir qué es adoración. Luego vamos a ver qué significa adorar a Dios como iglesia. Y luego vamos a ver 4 formas, más adelante, no todas el día de hoy, pero vamos a ver 4 formas
en que la adoración tiene un rol único en nuestra vida como iglesia. Venimos aquí, cantamos, leemos, hacemos varias cosas como iglesia y tiene un rol especial. El día en que no exista esta adoración, este rol especial, nuestra iglesia ya habrá cambiado radicalmente. Primero vamos a ver la definición de adoración. Primera Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Un aspecto muy importante que tenemos que entender es que la adoración en el Nuevo Testamento tiene un sentido más amplio que venir a la iglesia. Luego vamos a ver qué no significa esto, que usted puede decir, no, la iglesia no es importante, yo me quedo en casa, allá puedo adorar a Dios. Sí, puede adorar y se espera que usted adore a Dios en todos los aspectos de su vida, pero vamos a ver más adelante que despreciar la iglesia es despreciar lo que Dios ama. Ya no estaría cumpliendo con lo que es la adoración. Pero para entrar, adorar significa que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo. Desde comer, levantarse en la mañana temprano, arreglar nuestra cama, comer, desayunar, preparar la comida o ayudar a lavar los trastes, salir a trabajar, salir a comprar, estudiar. Cada aspecto de la vida debe ser hecho para la gloria de Dios. Eso es adoración. Habrá personas que piensan que adoración es venir a cantar y el resto de su vida ya no es adoración. No estaría adorando a Dios. Aunque viene a cantar, si el resto de su vida se desubica de lo que es Dios para usted, no está viviendo en adoración. Viene y canta. Y eso es todo. Pero adorar es que comemos, bebemos o hacemos otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. En segundo lugar, dentro de esta misma idea, Romanos capítulo 12, versículo 1, un texto muy citado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Noten que une la idea de culto racional con entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo cual implica que no es que todos tenemos que estar todos los días aquí en la iglesia, sino que la adoración es nuestra forma de vida. Vivimos para adorar a Dios. Todas las cosas que hacemos, el trabajo al cual se dedique, sin importar el trabajo, sea alguien que trabaja aquí en la iglesia, alguien que enseña aquí en el colegio, alguien que enseña en un colegio secular, alguien que enseña, alguien que trabaja en un empleo normal, alguien que tiene un negocio. Todos los aspectos de nuestra vida están bañados por la idea de que se hacen para la gloria de Dios. Imagínense el cambio radical en nuestra forma de vivir. Si entendiéramos que vivimos para adorar a Dios todos los días, en todo momento, a todas horas. Implica cada aspecto de nuestro ser. Alguien ha dicho que adorar es comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. Y hay que entender eso. Vivir para adorar a Dios y estar conscientes de que vivimos para ello no es algo que sale de nosotros. La mayoría de nosotros, una vez que salimos de la iglesia, se nos olvida. Cuando llegan las preocupaciones, cuando hay trabajo, cuando hay que hacer esto o aquello, cuando hay mucho trabajo, hay exceso de trabajo, inclusive si usted trabajara en la iglesia, correría el riesgo de que se lo olvide. Es algo que solamente Dios puede hacer. Imprimirnos en nuestro corazón que vivimos para adorar a Dios.
Ese devocional que empieza en la mañana o que termina en la noche o que es a mediodía, está hecho para recordarnos la presencia de Dios para el resto del día o para el resto del tiempo. La adoración se centra en Dios, eso es algo muy importante. En todos estos lugares dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, obviamente a Dios. Implica que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. El centro de la adoración es Dios. Es una respuesta correcta al carácter de Dios. ¿Se acuerdan que el proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y la idea del temor a Jehová no es que le tengamos miedo, sino que reaccionemos a su carácter. Creemos que Dios es santo, pero también que es omnipresente, que es omnipotente, que es eterno, que es inmutable. Y varios aspectos de la persona de Dios deben impactarnos afuera. Y creemos que Dios es santo y que está en todos lados. Entonces, afuera de este templo, en nuestra vida diaria, e inclusive cuando nadie nos ve, adorar a Dios sería no caer en pecado porque sabemos que Él está ahí y que Él es santo. Cuando tratamos de ocultar pecado en nuestro corazón, adorar significa confesar nuestro pecado porque sabemos que Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es santo. Cuando tenemos una lucha contra un pecado en especial y no queremos parece que nos derrota, adorar a Dios va a significar que vamos a luchar en el poder de Dios porque creemos que Él es todopoderoso, porque creemos que Él está en nuestro corazón, porque creemos que Él lo sabe y porque creemos que Él es nuestro dueño. Adorar significa reaccionar a los atributos de Dios de una manera correcta en nuestra vida diaria. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es algo especial porque, ¿se acuerdan? En el contexto de este pasaje, no había nadie digno que tomara el libro, sino el Cordero. Porque en verdad, en todos los aspectos, la única vía para adorar a Dios es a través de Cristo. Dios no recibe adoración fuera del único que sí es digno. Podemos cantar, podemos entonar bonitos himnos, inclusive cantar bonitos especiales, pero solo llegan a Dios cuando estamos en correcta relación con el único que es digno, con el único por el cual pueden llegar nuestras oraciones, nuestras adoraciones y todo lo demás. Adoración en la Biblia es un estilo de vida. Adoración en la Biblia se centra en Dios a través de Cristo. Adoración en la Biblia es posible por la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18.
verso 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo. La adoración en la Biblia, recuerden, es un estilo de vida, no es nada más venir a cantar. Es un estilo de vida, abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Solo es posible a través de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos lleva a hacer real a Cristo en nuestras vidas. Cuando venimos aquí, hablamos entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantamos y pensamos ya adoré a Dios. Después sigue el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas, y sigue todo el resto del pasaje, que incluye la relación de esposo-esposa, esposa-esposo, padres e hijos, hijos y padres, patrones, obreros, trabajadores y patrones, patrones y trabajadores. Decía un hermano, hoy está de moda el fruto del Espíritu. Y decía era expresión de su pastor Burlamo, o sea, está de moda que haya misioneros que dicen, es que yo tengo el fruto del Espíritu porque hay cientos de convertidos en mi iglesia, pero le traigo a mi esposa cuando llego acá. Entonces, o sea, no sé qué clase de fruto, pero no es el del Espíritu. La esposa ni siquiera tiene nada que ver conmigo. Sí, tengo muchos convertidos, pero en mi familia es un desastre. No es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu nos va a llevar, sí, a la adoración, sí, a testificar, pero sí, a impactar nuestra vida privada. Todo lo que hacemos es adoración. Entonces, en resumen, podemos decir que adoración es la respuesta correcta a Dios. Adoración abarca toda nuestra vida, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Se deleita en la belleza de Dios, se deleita en la obra de Cristo. No es solamente una experiencia ni una emoción, es más bien una meditación. Meditamos en la obra de Dios en nuestras vidas y reaccionamos a ella. Adoración no es que usted canta un himno y sintió el poder del Espíritu y empezó a cantar bien bonito y se empezó a mover y de repente empezó a brincar. No. Adoración es que usted meditó en lo que Dios ha hecho en su vida y se tradujo en un acto especial de su fe. Usted puede brincar y andar como corderito en un canto que de repente, pues tanto, y con la batería, y usted con una bandera y un pandero, pero llega a su vida y sigue igual de amargado. Llega a su vida y sigue maltratando a las personas. No fue adoración lo que dijo, simplemente fue una música. Y los demonios también creen que es. Entonces, eso es adoración. Una reacción al carácter de Dios en nuestras vidas y abarca toda nuestra existencia. Ahora, pareciera entonces que la adoración corporativa en ese sentido no sería necesaria y además cualquier cosa que hiciésemos fuera de la iglesia sería suficiente, pero no es así. Dios ha dejado en la escritura lo que debe de pasar en una iglesia cuando se reúne a adorar a Dios. A veces algunas personas dicen, no, es que la adoración y los cantos en la iglesia no están regulados. Podemos hacer lo que queramos. Como es Dios y es su carácter, Dios no dejó esto al azar. No dejó esto a, bueno, ustedes pueden adorarme como quieran. Al fin ya son redimidos. No lo dejó al azar. Eso es algo curioso. Hay elementos que Dios ha dejado para que la iglesia haga
y que aunque pueden cambiar algunas formas, el hecho es que no deben de faltar estos elementos en la adoración de la iglesia. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué debe haber en la adoración en la iglesia? ¿Alguien puede levantar la mano? Oración. Debe haber oración. Es algo que es imprescindible. Una iglesia debe ser una iglesia que ora. No puede faltar esto. Y hay que recordar, estos son mandatos que Dios deja a una iglesia. Yo sé, cada uno de nosotros tiene el deber de orar individualmente, pero Dios ha dejado la orden de congregarnos. En realidad no puede, según la visión del Nuevo Testamento, no puede haber cristianos sanos que no se congregan. No los puede haber. Si la iglesia no fuese necesaria, Dios no hubiera dejado la iglesia en la vida. Así que, si no fuera imprescindible para la vida de un cristiano, no la hubiera dejado. Y si ustedes se fijan, si empezamos Romanos, ¿a quién está dirigida? A la iglesia que está en Roma, no a cristianos individuales, sino a una congregación. Corintios, a la iglesia que está en Corinto. Gálatas, a las iglesias de Galacia, y eso incluye varias ciudades: Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Seguimos con Efesios, a la iglesia, a los Efesios. Colosenses, a los de Colosas. Aunque nunca había estado Pablo en esta iglesia, está dirigida a una iglesia. Si antes recordamos Filipenses, está dirigida a la iglesia 2, que está en Filipos. Primera y segunda Tesalonicenses, a los hermanos que están en Tesalónica. Es una iglesia. Me va a decir, bueno, por ahí está Timoteo. Está dirigida a un pastor para que sepa cómo dirigir la iglesia que está pastoreando. Así que primera y segunda Timoteo indirectamente están hablando de una iglesia. Tito es otro pastor y le está dando instrucciones para cómo dirigir la iglesia en Creta. Filemón, ahí está una carta individual. Bueno, Filemón es una persona que ayuda a otro miembro que es pastor de una iglesia en Colombia. Hebreos, hermanos. Santiago, hermanos. Primera y segunda de Pedro, hermanos. Primera de Juan, hermanos. Segunda de Juan, hermanos. Y tercera de Juan, hermanos. Así que si alguien dice la iglesia no es importante y yo puedo llevar una buena vida espiritual sin llegar a la iglesia, acaba de cometer un error. No está leyendo la iglesia. Está dirigida a una congregación, está dirigida a congregaciones. ¿Por qué? Porque la idea es que nos apoyemos mutuamente. Es bonito orar individualmente, pero es más bonito cuando, además de que estamos orando individualmente, la iglesia también está orando. En unos instantes vamos a tener el tiempo de oración. Tiene un propósito: conocer nuestras peticiones para orar unos por otros. Ese es el propósito. Para que otras personas oren por mí, yo ore por otros, y juntos podamos, unidos como iglesia aquí y ya en nuestras casas, orar unos por otros. Para eso sirve la oración. El miércoles la iglesia ora. Primera Timoteo 4:3.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Para empezar por ahí, en la iglesia se lee públicamente la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos una ventaja que no había en la época de Timoteo. En la época de Timoteo era difícil que todos tuvieran una Biblia en casa. Era muy, muy complicado. Durante muchos años, además de ser complicado tener una Biblia en casa, no todos sabían leer. Ahora, gracias a Dios, creo que aquí la mayoría sabe leer y la mayoría podemos tener una Biblia en casa. Pero Dios ha dejado la iglesia para que podamos juntos aprender al mismo tiempo los mismos pasajes. ¿Es cierto? Es nuestro deber de cada uno de nosotros leer la Biblia en casa, pero también es un deber de la iglesia leerla todos juntos. Una parte, y les he invitado cuando tenemos los devocionales, usted debe tener su devocional personal. En realidad usted debería tener su devocional personal. Y el que viene en los libritos sería nuestro devocional congregacional. Todos estaríamos leyendo el mismo pasaje. Aparte del pasaje que nosotros leemos individualmente, estaríamos leyendo todos el mismo pasaje al mismo tiempo. Cada semana estaríamos todos leyendo ahorita el mismo pasaje, los mismos pasajes que aprendimos en los mismos versículos de memoria. Aparte de los que leemos individualmente y los que nos aprendemos individualmente. Entonces, hermanos, una iglesia ora, una iglesia lee públicamente la palabra de Dios. Una iglesia, dice ahí en 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una iglesia escucha la predicación y la enseñanza. ¿Qué no debe de faltar en una iglesia que adora a Dios? La predicación. No debe de faltar la oración, no debe de faltar la lectura pública, no debe de faltar la predicación y la enseñanza. En los que venimos de una iglesia católica, ¿alguien se acuerda dónde están los cultos? Están en una orilla. No sé si ya se fijaron, hasta si han visto las películas de Cantinflas donde sale el padrecito, está allá en lo alto, por allá de. No sé si ya se fijaron, tiene una noción. ¿Qué hay en el centro? En el centro no hay un culto. En el centro hay un altar. Y si viene usted entrando en el centro, allá al frente va a haber una pila bautismal y en el frente va a haber un altar, pero el púlpito va a estar en una orilla. Y en una iglesia cristiana, por ejemplo, como la nuestra, ¿dónde está el púlpito? Está en el centro. Tiene una función. No están ahí porque sí. En una iglesia católica, el centro no es la predicación de Cristo. De hecho, está allá, hay un pequeño sermón tal vez, una pequeña lectura, pero está en una esquina. En una iglesia como la nuestra, el centro no está ni en el ritual, ni en la música, el centro está en la predicación. Por eso el púlpito está en el centro, no está en la orilla. Porque en una iglesia que va a adorar a Dios debe haber oración, debe haber lectura bíblica y debe haber predicación. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Voy a tratar de avanzar rápido para dejar este punto finalizado antes de pasar a la otra parte. Para Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Una iglesia que adora a Dios es una iglesia que también bautiza a los creyentes. Los bautismos son importantes.
Ahorita no tenemos el bautisterio lleno por una razón. Si alguien se quiere bautizar puede avisarnos, pero no lo tengo lleno porque produce mosquitos. Y si produce mosquitos, eso tampoco es bueno. Entonces lo vaciamos, pero si alguien dice yo no me quiero bautizar, lo llenamos. Y ya luego que se bautizó, pues lo vaciamos para evitar criaderos de mosquitos en este lugar. Entonces, pero la idea es que una iglesia bautiza a sus creyentes, una iglesia, dice en Hechos 2:42, es una iglesia que comparte el pan, la cena del Señor. Es una iglesia donde se animan unos a otros a alabar al Señor. Primera Corintios 16:1. Primera Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una iglesia que adora a Dios da ofrendas. La parte de las ofrendas es también importante. No es la parte en la que nos echamos a correr para estar dar. Es una parte importante de la vida de una iglesia. Y terminamos con 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En resumen, todas las cosas que hacemos, los hermanos que tocan los instrumentos, los hermanos que dirigen, los hermanos que dan clases de escuela dominical, un servidor que le toca predicar lo que quiere, las personas que pasan a recoger las ofrendas, y los que están en guardería, los que están en clases de niños, y todos los que estamos aquí presentes, hacemos todo para edificación. Son cosas que o por mandato o por ejemplo se hacen en el Nuevo Testamento cuando nos reunimos. No todas estas cosas son mandato de Dios, pero sí vemos que se hacía en la época del Nuevo Testamento. Hay cosas que no están allí, pero que tampoco están prohibidas, así que generalmente nosotros vamos a hacer lo que vemos en la Biblia. Lo que no vemos en la Biblia, a veces vamos a tener que no hacerlo, aunque parezca bonito. Entonces, hermanos, adoración es una forma de vida. Es reaccionar al carácter de Dios en cada aspecto de la vida. Es algo que tenemos que hacer todos. Es una respuesta de la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Pero Dios ha mandado que tengamos adoración corporativa. Y la adoración corporativa no la ha dejado a la mano. La adoración corporativa sí la ha dejado bien regular. Debe haber oración, lecturas bíblicas, predicación, bautismo, cena del Señor, cánticos, ofrendas, pero todo para edificación. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver que hay cosas que Dios dice no deben de haber en una iglesia, y sí lo deja bastante claro. Hay cosas que no deben de haber en la iglesia y que si lo intentamos meter, nos vamos a echar a perder. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Ayúdanos, Señor, a reaccionar a tu carácter, a vivir para adorar, a no ser negligentes ni tampoco necios. Y recordar, Señor, que esa obra de adoración solamente surge de un corazón que está siendo transformado por ti. A veces pensamos que adoración solamente es lo que venimos a hacer aquí en la iglesia. Lo que venimos a hacer aquí en la iglesia es adorarte como un cuerpo, como tu iglesia. Pero adorarte significa también vivir para ti en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en nuestro andar diario. Y solamente venimos aquí
a adorarte juntos como cuerpo, como iglesia, como congregación. Y que en nuestra iglesia no falte la oración, no falte tu palabra, no falte la buena predicación, tampoco falte, Señor, los buenos signos, tampoco falte, Señor, las ofrendas, Señor, mucho menos que falte ese deseo de hacer todo para edificación. Bendice, Señor, la siguiente parte del servicio, de compartir nuestras peticiones. Ayúdanos a pensar como actos de adoración. Ayúdanos, Señor, a recordar que cuando otros oran por nosotros, también se te está adorando. Cuando permitimos que otros oren por nosotros, y cuando nosotros oramos por otros, también también te estamos adorando. Gracias, Señor, te damos por todas las peticiones que nos has dado. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.